Agora a gente vai receber no palco Maria José Grelloni. Bom, hoje é o dia que eu vou saber se meu investimento nas aulas de portugués valieron a pena o no. Entonces, hoy voy a hablar de datos generados por los ciudadanos, y ahora les voy a contar un poquito más de qué se trata y por qué son tan poderosos. Este proyecto lo realizamos en conjunto varias organizaciones sociales, y ahora les cuento un poquito más quiénes éramos parte. Bueno, mi nombre es María José y ahí tienen mi mail para... Entonces, el proyecto del que les voy a hablar hoy se llama Data Shift, y este proyecto empezó en 2015 y fue cambiando, o sea, pasaron muchos años hasta hoy, y hoy actualmente lo pueden encontrar como Speak, y les voy a contar por qué fue cambiando. Entonces, el objetivo principal que teníamos en Data Shift era capacitar a las organizaciones sociales en temas de datos y datos generados por los ciudadanos. Queríamos que con los datos pudieran hacer un seguimiento de los ODS, ese era uno de los objetivos. Queríamos que las organizaciones sociales pudieran exigir a los gobiernos, en caso de que los datos que los gobiernos publicaran no fueran los reales. Y queríamos también acompañar a las organizaciones sociales a que generaran campañas de comunicación a través de las cuales pudieran recopilar datos. Este proyecto tuvo una fase piloto que fue en Argentina, Tanzania, Kenia y Nepal. Y como les contaba, eso fue durante la primera fase piloto. Y yo les pregunto a ustedes, antes de continuar, que piensen por un minuto qué son los datos generados por los ciudadanos. Que cada uno de ustedes piense qué entiende por eso. Bien, nosotros entendemos a los datos generados por los ciudadanos como datos o que las organizaciones o las personas generamos para monitorear a los gobiernos o exigir que cumplan con aquellas cosas con las que se comprometen. Pero ¿para qué sirven los datos generados por los ciudadanos? Los datos generados por los ciudadanos son muy distintos a los datos en general, ¿no? Tenemos datos, por ejemplo, de Big Data que están creados por empresas, tenemos los datos de gobierno, pero los datos generados por los ciudadanos, el diferencial que tienen es que son nuestros datos. O sea, son las organizaciones, le piden a los ciudadanos, le hacen una pregunta, que reporten acerca de algún tipo de problema. Y con esos datos lo que podemos hacer es, por un lado, incidir en políticas públicas, sobre todo cuando el gobierno no está teniendo en cuenta los datos y los pensamientos, aquellos temas que les importa a la ciudadanía. Contrastar con datos existentes, y esto es algo muy importante porque generalmente los gobiernos recopilan datos, pero muchas veces no sabemos bien e incluso estamos como en desacuerdo decimos ese dato no puede ser real. Entonces lo que se puede hacer si las organizaciones recopilan esos datos es validar si esos datos son correctos o no. Visibilizar cuestiones que permanecen invisibles, y ahora les voy a dar un ejemplo. Como ustedes saben, en Argentina el tema de género está muy presente y para ponerlo en agenda, los datos generados por los ciudadanos fueron una de las causas principales, y ahora les cuento más. Y el último, monitorear a los gobiernos. Esos eran como los objetivos que nosotros teníamos y para qué sirven, ¿no? Les quiero contar un caso. En Argentina existió el índice machista, el índice de violencia machista, que lo respondieron alrededor de 60.000 mujeres. Esos datos, cuando estaban recopilados, después hubo una conversación con el gobierno, ¿por qué no toman este tipo de datos? Y uno de los principales desafíos que aparecen siempre que hay datos recopilados por los ciudadanos es el hecho de que los gobiernos no utilizan los mismos estándares. Entonces, cada vez que alguna organización quiera trabajar con datos generados por los ciudadanos, es muy importante generar algún tipo de alianza con gobierno para chequear qué tipo de datos estamos recopilando. Este índice tenía más de 100 preguntas. Vieron que generalmente
dice, cuando hagas una entrevista, una pregunta, no incluyas más de 10 preguntas como mucho. Este tenía más de 100 y sin embargo recibió 60.000 respuestas. Y esta encuesta, este proyecto, este índice, tuvo un resultado en sí mismo. Esto generó muchas conversaciones dentro de los hogares, con amigos, dentro de los gobiernos. Entonces, gracias a este proyecto se activó una conversación que no estaba sucediendo. Y hoy cuando yo les mencionaba esto de muchas veces los datos generados por los ciudadanos visibilizan temas que a veces están ocultos, creo que es un ejemplo. Esta es una de las preguntas con su respuesta que decía, ¿alguna vez un desconocido te tocó o te apoyó alguna parte de tu cuerpo sin tu consentimiento? Y del total de las mujeres que respondieron, el 79% dijo que sí. Entonces, ese tipo de datos, este es un ejemplo solamente, generaron una revolución, estaban en todos los diarios, salían todos los distintos gráficos como este por todos lados. Y otra cosa importante cuando trabajamos con datos es el tema de visualizarlo, porque no es lo mismo que yo les diga, sí, 30.000 personas dijeron que sí, porque es lejano. En cambio, cuando lo vemos de esta manera, nos es más cercano, ¿no? Y ahora les invito a que piensen, si tienen organizaciones sociales, si están en movimientos sociales, ¿qué tipo de datos generados por los ciudadanos ustedes podrían recopilar? Porque una de las fortalezas o los beneficios que tienen los datos generados por los ciudadanos es que son un volumen muy grande, porque somos todos nosotros los que podemos brindar ese tipo de datos. Entonces se vuelve algo muy poderoso. Entonces eso como se los dejo para que lo piensen y se vayan pensando, bueno, ¿podría tener algún proyecto en el que podría recopilar este tipo de datos? Por último, quería contarles un poco de cuál era el objetivo que teníamos con este proyecto. Nosotros desde DataShift capacitábamos y fortalecíamos a las organizaciones sociales, primero en temas de datos y después en temas de datos generados por los ciudadanos, porque son como más específicos, ¿no? Una vez que las organizaciones entendían y querían trabajar con estos temas, generaban un proyecto o una campaña o algo en el que le pedían a los ciudadanos que reportaran, ¿no? Que respondieran preguntas, que hay muchas aplicaciones o sitios que hoy, por ejemplo, los ciudadanos pueden monitorear la obra pública. En Argentina hay un proyecto muy conocido que se llama Caminos de la Villa, donde la gente va reportando esos avances que el gobierno dice que está haciendo, a ver si se hacen o no. Entonces, bueno, ese era un poco un ejemplo de lo que las organizaciones le pedían a los ciudadanos. Una vez que tenían esos datos, las organizaciones podían o presentarlo a gobierno o usarlo para algún otro tipo de objetivo que tuvieran, ¿no? Como poder hacer campañas para concientizar sobre un tema y demás. Entonces, ese era como, de alguna manera, nuestro objetivo. Era un objetivo muy ambicioso también porque eran 4 países, de distintos continentes y demás. Entonces, después de algunos años, el foco de este proyecto cambió bastante. Nos dimos cuenta que no se trataba solamente de los datos, que había que trabajar muchísimo con las organizaciones, con los movimientos sociales y con las personas, para entender realmente qué querían lograr, ¿no? Bueno, después teníamos todo un eje de campañas en el que hacíamos campañas para que los ciudadanos generaran datos. Y eso funcionó bastante bien en algunos proyectos, pero para las organizaciones sociales que no tenían mucho manejo de datos, esto era un desafío muy grande. Y entonces esa parte la seguimos promoviendo y seguimos capacitando, pero principalmente en temas de campañas, y ojalá que en unos años pasemos a capacitar en temas de campañas de datos generados por los ciudadanos. Y bueno, otro de los cambios importantes es que hubo un giro en la estrategia, pasamos a dejar de pensar en la cantidad y empezar a pensar en la calidad de esos datos. Entonces se empezaron a hacer muchos talleres que las organizaciones sociales hacen para recopilar datos con sus comunidades, ¿no? Entonces hacen talleres y capacitan y a partir de ahí se recopilan los datos, sobre todo de cuáles son los temas que realmente le duelen a esas comunidades. Y eso está funcionando hoy muy bien. Es verdad, es a menor escala, pero es poderoso.
Y bueno, finalmente la campaña, hoy es una campaña que se llama Speak, o sea, DataShift pasó a ser un proyecto que se llama Speak, en el que un poco lo que se desafía es a que los movimientos, las organizaciones promuevan conversaciones de temas difíciles. Y esto lo cuento todo este recorrido, porque una de las cosas que entendimos en todo este tiempo es que la tecnología es algo que suena muy atractivo y que dentro de las organizaciones queremos como mostrar nuestros proyectos, nuestras apps y demás. Y nos dimos cuenta que en realidad había que ir un paso anterior. Había que capacitar en otros temas más blandos, como esto de, cómo tenemos conversaciones más profundas, cómo realmente entrevistamos a nuestro destinatario final, cómo estamos más cerca de esas personas con las que queremos trabajar. Algunos aprendizajes como para que se lleven en caso de estar pensando en trabajar con datos o datos generados por los ciudadanos. El primero es tener mucha claridad sobre qué quieren lograr. Y cuando digo qué quieren lograr, no es, muchísimos datos sobre tal y cual tema, sino qué es eso que ustedes quieren transformar. Entonces, por ejemplo, para un taller, generalmente, sí queremos recopilar los datos, pero en realidad queremos que la gente que viene al taller tome conciencia sobre tal y cual cosa. Tener mucha claridad sobre, en inglés se habla mucho del outcome, ¿no? Entonces, tener claro eso que queremos transformar. Otra de las cosas importantes es esto de involucrar a los gobiernos. Cuando estamos diseñando un proyecto con datos y que queremos que sea tomado en cuenta, es clave involucrar a gobierno. Y este último lo contaba recién, y sumo uno que hoy charlando con algunos colegas salió, que es el tema de la confianza. Generalmente cuando trabajamos con tecnología casi que no hablamos de la confianza, y en realidad la confianza es una de las claves para poder generar alianzas, acuerdos y construir cosas más grandes. Bien, ahí les dejo algunos links por si quieren conocer un poco más. Yo en todos estos años tuve, por un lado, trabajo con temas de datos, pero también sigo trabajando con tecnología y con temas más como agilidad y temas más soft. Entonces, yo también personalmente fui transitando junto con este proyecto estos cambios, ¿no? Así que muchas gracias.